Bueno, les recordamos que estamos estudiando este año este libro llamado La imagen del hombre piadoso, dibujada con la palabra de Dios por Thomas Watson. Entonces, se lo recomendamos si lo desean conseguir, pueden preguntarle al hermano Franklin, también aprovechando que están los hermanos de San José, pueden preguntar si Toye Legue lo tiene, ¿verdad? Pero en todo caso, es lo que estamos nosotros estudiando ya por varias semanas y meses. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos considerando con ese subtítulo, dibujada con la palabra de Dios, es precisamente eso. Cuando uno ve un retrato, cuantos más detalles, ¿verdad? Más cercano a la persona que se está dibujando. En nuestro caso, como hombres creyentes, a quien queremos parecernos más y más es a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los rasgos que nosotros vemos aquí, siempre lo vamos a encontrar ejemplificados de manera perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Pero el énfasis primario es, o sea, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debería lucir ese hombre del Señor? Hoy vamos a estudiar qué es un hombre celoso por Dios y un hombre paciente. Un hombre celoso y un hombre paciente. Por supuesto, en nuestro contexto ya sabemos que cuando hablamos de un hombre celoso, no estamos hablando de ese entendimiento, ¿verdad?, del mundo, de un hombre dado a los celos, ¿verdad?, a la desconfianza de su mujer. Lo cierto, hermanos, es que si hay evidencia de que una teología sana nos debe llevar a un mayor fervor, es este rasgo del celo por Dios. Recién cantábamos, dame ardiente corazón, lleno de amor. Ardiente corazón. Y ese es el término con el que debemos asociar esa palabra celo. Ardiente o fervor. Algo que realmente se está quemando. Pero tristemente nuestras vidas suelen ser más bien tibias o hasta frías. También recordamos, ¿verdad?, hace unos años cuando se nos instruyó de otro libro llamado El enfriamiento espiritual. Solo se enfría aquello que una vez estuvo caliente, pero en general lo que debería caracterizar nuestras vidas es ese fervor, es ese anhelo por conocer más al Señor, por servirle más a Él, servirte solo a ti, Señor. Estábamos cantando. Y por eso es con frecuencia que vamos a encontrarlo en los reformadores, en los puritanos, de teólogos calvinistas y reformados de nuestra época que van a hablar del celo de Dios. ¿Por qué? Porque es inevitable al ir a las Escrituras que vamos a encontrar de que Dios, que es celoso por su pueblo, espera también de nosotros que seamos celosos por Él. Ustedes han visto, ¿verdad?, de esos pasajes donde Dios mismo se describe como yo soy un Dios celoso. Obviamente Dios es celoso por su gloria. Él no la comparte con nadie. Mi gloria a otro no la daré. Pero también detrás de esa noción de que Dios es celoso, es que es por nosotros. O sea, Dios nos está diciendo, yo quiero que su amor, devoción sean solo para mí. Y en ese sentido, ¿verdad?, Dios es celado. De nuevo, quitemos esas nociones impropias que no corresponden al carácter de un Dios sin pasiones, pero está la idea, ¿verdad?, en ese lenguaje para que nosotros entendamos. O sea, Dios es celoso por su pueblo y es celado cuando nosotros, que decimos que somos de Él y que le amamos a Él, estamos yéndonos tras los dioses falsos de este mundo. Entonces, así como Él es un Dios que es celoso por su gloria, nosotros deberíamos serlo también por la gloria de Dios. Como les aclaraba, aunque no estamos hablando de que al ser hombres celosos, de ese celo pecaminoso,
¿verdad? Donde está más la desconfianza y el conflicto, hay algo todavía en ese cuadro que retiene algo del sentido que sí tiene que haber en nosotros. Y hermanos, es que no tiene que haber en nosotros indiferencia cuando aquello que nosotros amamos es ofendido, o si es seducido o pretendido. Porque en el celo nosotros encontramos las dos cosas, tanto el amor como la ira. Amor por Dios como ira por el pecado. Entonces en nosotros tiene que haber algo que reacciona cuando vemos que el nombre de Dios está siendo ofendido. Les digo, hay algo todavía en esa noción que debería mantenerse para nosotros, para aplicación para nosotros. Por eso es común que hablemos, ¿verdad?, de cómo sería un esposo al ver que su mujer está siendo avergonzada o alguien está haciendo mofa de ella. O sea, un hombre que se queda como si nada, y uno se puede preguntar, ¿dónde está ese amor por su esposa? ¿Dónde está ese celo correcto por ella? Obviamente lo más evidente también de que apareciera alguien que estuviera queriendo seducirla o coqueteando, ¿verdad?, también despertaría algo en nosotros. Pero como les digo, es eso de que si nosotros podemos verlo como, bueno, parecería que sí, es lo que esperaríamos, que ese hombre reaccione, pero nosotros muchas veces estamos como si nada aconteciera, a pesar de que vemos de que todos los días el nombre de Dios es tomado en vano y de que muchos hacen burla de las cosas santas. Entonces, ¿dónde está nuestro celo? Nosotros no estamos llamados, por ejemplo, como en el caso de Finés, ¿verdad?, a literalmente ir y a lancear, como él lo hizo, ¿verdad?, con el israelita que estaba pecando a plena luz del día. Pero tenemos que notar qué es lo que la Escritura destaca cuando ese hombre hizo ese acto. ¿Y qué fue? Su celo por Dios. Busquemos Números 25. Números 25. Para ubicarnos en el contexto, ¿verdad? En los capítulos anteriores, Balac buscó a este profeta falso llamado Balaam. Este hombre, en vez de maldecir al pueblo, lo bendijo. Y más adelante, ¿verdad?, parece que el relato termina con él simplemente yéndose, pero más adelante se nos aclara que él al final sí dio consejo. O sea, yo a este pueblo no lo pude maldecir, Dios me lo impidió. Sin embargo, su consejo fue que sus hijas se mezclen con los hijos de ellos. Y entonces aquí vemos este pecado. Se nos dice en el versículo 1 que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nuevamente, es un Dios celoso por su pueblo se está yendo tras los dioses falsos. ¿Qué sucede? El Señor da una orden. Versículo 4, y dijo Jehová a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Vean qué cuadro más chocante. El Señor está ordenando la muerte de príncipes en medio del pueblo. Hay unos que están llorando y este hombre pasa como si nada con la madianita y nadie actúa. Hasta que, versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Nuevamente, extraigamos el principio para nosotros. Este hombre actuó movido por su celo por Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O se puede decir de nosotros que alguna vez hemos actuado movidos por celo por Dios? Como les decía al inicio, ¿verdad? Por supuesto que estos rasgos, estas características, los vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se dijo del Señor? Hay también una frase un versículo muy conocido que tenemos en Juan capítulo 2, cuando el Señor está limpiando el templo y Él quita a los vendedores. ¿Qué es lo que nosotros leemos? Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, para los que estuvieron el domingo, recordarán que yo hablaba del enojo y de la ira, ¿verdad? Cómo la ira de Dios es diferente a nuestra ira, por lo usual, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Leemos en Santiago. Este es un ejemplo de ira santa. Jesús no pecó cuando tomó ese azote y quitó a esos vendedores que habían convertido el templo en un mercado. Porque el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Esto es ser movido por celo. Es tener la determinación de hacer lo que hay que hacer. De nuevo, porque me consume la gloria de Dios. Me consume la santidad que conviene a la casa del Señor. Por eso uno puede preguntarse muy bien, y es fácil verlo en otros lugares, cómo es que en algunas partes, ¿verdad?, más que un culto, parece que se está ante un espectáculo, ante actividades circenses, noticias espantosas que salen, ¿verdad?, que uno dice, o sea, ¿cómo es que puede haber gente sentada viendo eso y pensar que eso puede ser una actividad cristiana? Ni llamarle culto siquiera, pero por lo menos una actividad cristiana. No hay celo por el Señor. No hay determinación de decir, eso no es. Pero lo mismo tenemos que decir de nosotros. Cuando hemos actuado movidos por el celo por las cosas del Señor y por nuestro Señor. Apocalipsis también, en los mensajes que tenemos a las iglesias, vemos lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ven esa expresión ahí? Que no puedes soportar a los malos. Nuevamente, indicativo de una iglesia, ¿verdad?, que estaba en su momento, aunque luego va a ser reprendida, ¿verdad?, porque dejó su primer amor, por el hecho de que no era indiferente. O sea, no puede ser indiferente ante la maldad. No puede soportar a los malos. Pensando en esto, yo decía, de verdad, ¿cómo a veces nosotros creamos conflictos en las Escrituras donde no lo hay? Veamos aquí cómo se nos está diciendo, ¿verdad? Cómo actuando, movidos por celo por el Señor, nos oponemos a la maldad, nos oponemos ante aquellos que están ensuciando el nombre de nuestro Señor. Y eso no va
en contradicción con el hecho de que debemos tener compasión por las almas perdidas. Pero el asunto es que así como se nos manda a predicar el Evangelio, también tenemos que nosotros ser firmes y denunciar el mal y denunciar lo que es pecaminoso. Predicamos el Evangelio, pero también denunciamos el pecado. También, como todo rasgo verdadero, a veces sale la imitación. Podemos también hablar de lo que es el falso celo. A veces puede ser hasta un falso celo por Dios. Hay personas que pueden pensar que están actuando correctamente y fervorosamente por el Señor, pero estar equivocados. El apóstol Pablo es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Él persiguió a la iglesia, pero él luego, ¿verdad?, nos deja saber. Él lo hacía pensando que de esta manera estaba rindiendo servicio a su Señor. Y luego va a tener que decir lo mismo de algunos de su nación. En Romanos capítulo 10, versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. ¿Verdad? Una mente que no es instruida en la palabra de Dios puede mostrarse muy dispuesta a hacer muchas cosas, pero no está fundamentado en la verdad del Señor. Y por eso es que también uno puede ver a muchas personas muy fervientes, muy activas, pero están en una secta. Están muy dispuestos a hacer muchas cosas. Obviamente nos vienen a la mente siempre, ¿verdad?, los testigos de Jehová. Bueno, yo no sé si ya andan casi visitando casa en casa, pero ahora los veo más como frente a las clínicas, en los parques, y ahí están dispuestos a entregar su literatura. El asunto es gente que está haciendo algo. Parecen tener un celo, pero no es conforme al conocimiento. Es triste, y ahí estaríamos nosotros si no fuera por la gracia del Señor. Pero de nuevo, si nosotros tenemos la verdad, por la gracia del Señor, y digo nosotros tenemos la verdad, me refiero al pueblo del Señor como tal, no que solo esta iglesia tiene la verdad. ¿Dónde está nuestro celo? ¿Dónde? Otro caso muy interesante que el autor pone entre los pasajes es en Hechos 19. En Hechos 19, a partir del versículo 23, algunos tendrán el subtítulo que dice el alboroto en Éfeso. Y si conocen lo que sucede ahí, saben, ¿verdad?, de que hay un conflicto. Hay un hombre que vendía estatuillas de Diana y él está preocupado. ¿Por Diana? Parece que más por su negocio, ¿verdad?, porque teme que las ventas de las estatuillas se le vayan abajo. Pero vean, en esta falta de luz, ¿verdad?, y en medio de la idolatría y también de la codicia, o sea, el alboroto que se llega a armar aquí. Leemos en el versículo 32 que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Todo esto, algunos sospechan, algún meteorito, algo, ¿verdad?, que tenían ahí que era lo que estaban adorando. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. ¿Verdad? Casi 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Como les digo, todo esto surgió, ¿verdad?, porque este hombre Demetrio tenía ese temor. En el versículo 27 lo leemos más explícitamente. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ¿verdad?, y ven la preocupación por la plata,
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, por supuesto, con confianza nosotros podemos decir qué pasó con el gran templo de Diana. Pero hermanos, la idolatría no ha acabado. Nos puede parecer cómico, curioso, irracional, 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Pero yo les aseguro que hay conciertos que duran más de 2 horas. Y partidos de fútbol que duran más de 2 horas. Y la gente grita. Hay energía para eso. Y mucho más. Nosotros, en cambio, deberíamos ser fervientes en espíritu, perseverantes, hasta en un sentido se podría decir violentos, ¿verdad? Citando Mateo 11:12 y entendiendo que este verso, que el reino de Dios padece violencia y los violentos lo arrebatan, como en el sentido de esa determinación, ¿verdad? De que caracteriza a aquellos que realmente quieren estar en el reino de los cielos. Y hermanos, nosotros deberíamos estar bien equipados para responder a aquellos que quieran acusarnos de ¿para qué tanto fervor? O es que no hay que ser tan fanático con las cosas del Señor, que usted solo pasa metido en la iglesia. Como les digo, no quiero sonar cansino, repetitivo con el ejemplo de los aficionados a los deportes o similares. Porque de nuevo, es fácil ver a los que están en eso. Yo lo puedo decir como uno que aunque me gusta el fútbol, no voy a los estadios. Entonces puedo criticar a los que sí van al estadio. No sé cómo hacen para estar yendo a todo lado siempre. Les da igual trasladarse a Guapiles, a Punta Arenas, a Guanacaste, a Liberia. O sea, ahí están. ¿Cómo? Yo quiero que lo considere usted con cosas que son sus aficiones o sus hobbies. ¿Cuántas cosas que nos gustan hacer pudieran ser realmente ídolos camuflados? ¿Por cuántas cosas nosotros sí estamos dispuestos a cambiar la agenda? Uy, no voy a poder ir a tal cosa, o a tal hora está el evento que van a transmitir, o había quedado con fulanito de reunirme, como les digo, para lo que sea la afición, porque hay de todo, ¿verdad? Desde los que les gusta coleccionar monedas, a jugar videojuegos. De nuevo, el problema no está en la afición en sí mismo. Lo que estoy diciendo es que algunos de esos pueden ser ídolos camuflados, donde usted sí ve que ahí las personas están dispuestos a, no, déjeme buscar el espacio, no se puede tal día, bueno, y tal día y a tal hora, no, me acomodo a la hora que usted me diga. Ahí sí están dispuestos a decir cosas como esas. A cambios de presupuesto. Hay que recortar el presupuesto, recortamos en esto, pero ese rubro no me lo toque. ¿Por qué? Porque ese es mi afición, mi hobby. ¿O es su ídolo? Ahí sí hay esfuerzo, ahí sí hay disposición, que lamentablemente a veces no se ve para una convocatoria, una reunión de oración, una reunión que convoque la iglesia u otro tipo de actividades. Se puede decir de nosotros, como leemos en Tito 2:14, que somos celosos de buenas obras, que en eso queremos nosotros realmente ser conocidos no porque busquemos gloria para nosotros, sino porque, como el Señor nos dijo, al ser ricos en buenas obras, los hombres van a ver esas buenas obras y glorificarán a Dios que está en los cielos. Y como yo quiero que la gloria sea para Dios, yo quiero ser un hombre conocido como uno que es celoso de buenas obras, para que vean la obra de Dios en mí y la gloria sea para Él. Nada perderemos por ser celosos por nuestro Dios. Y quiero concluir este primer punto leyendo unas citas que compartí hace unos años cuando estudiamos los afectos religiosos, un librito de Jonathan Edwards. Bueno, al menos en español es un librito, en inglés no. Donde citaba como parte de ese curso a J. Packer, que luego a su vez citaba a J.C. Ryle. Bueno, el punto es, el celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza,
que el Espíritu pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto de que solo ellos merecen que se los considere celosos. El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo, ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o sea que padezca enfermedad, sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se lo considere sabio o que se lo considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, eso tampoco le importa. Está contento. Siente que, como una lámpara, ha sido hecho para arder, y si se consume el arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha señalado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar, orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si se le impide trabajar a él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en lo religioso. Después de esta cita de Ryle, dice Packer, el celo de Dios amenaza a las iglesias que no tienen celo de Dios. Amamos a nuestras iglesias. Ellas tienen para nosotros recuerdos sagrados. No podemos imaginar que desagraden a Dios, por lo menos no seriamente. Pero el Señor Jesús en cierta ocasión le mandó un mensaje a una iglesia muy parecida a algunas de las nuestras, la engreída iglesia de la Odisea, en el que le decía a la congregación que su falta de celo constituía fuentes de supremas ofensas para él. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cualquier cosa hubiera sido mejor que esa apatía satisfecha de sí misma. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que le dice el Señor a la Odisea. ¿Cuántas de nuestras iglesias en el día de hoy son ortodoxas, respetables y tibias? ¿Cuál ha de ser entonces la palabra de Cristo para ellas? ¿Qué esperanza podemos alentar a menos que por la misericordia de ese Dios que en su ira recuerda la misericordia, encontremos el celo necesario para el arrepentimiento? Avívanos, Señor, antes de que se desencadene el juicio. Bueno, palabras para meditar. Pero vamos a ver también que el hombre no tiene que ser solamente celoso, tiene que ser también paciente. Leemos nosotros en Santiago capítulo 5, versículo 11 lo siguiente. Santiago 5, 11. Y aquí tenemos por bienaventurados, dichosos, gozosos, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, nuevamente para los hermanos aquí, ¿verdad? Otra vez el Señor nos trae el tema de la paciencia, ¿verdad? Hace unos domingos meditábamos en Romanos capítulo 5 acerca de que el cristiano puede tener gozo en la tribulación porque la tribulación produce en nosotros paciencia. Paciencia o resistencia en las pruebas. Ahora, al hablar de la paciencia, ¿verdad? Por supuesto, este es el énfasis principal en las Escrituras, pero también podemos entender la paciencia en el sentido de esperar.
esperar al Señor. Por ejemplo, el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí. Me sacó del lodo cenagoso. Leemos en el Salmo 40. O también podemos buscar el Salmo 136. Salmo 136. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. En Isaías 60:22 tenemos un pasaje donde el Señor dice que Él hará las cosas en su tiempo. Vamos a buscarlo para no parafrasear. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hermanos, el Señor no tiene prisa. Todo a su tiempo Él lo cumple. Lo que ha dicho Él lo hará. Nosotros lo que tenemos que aprender es esto mismo, a esperar con paciencia en ocasiones, a clamar y clamar al Señor mientras Él contesta. Esto es para toda la vida que el Señor nos dé acá. Pero como les decía y como leíamos aquí en Santiago 5:11, otra vez vemos la misma receta. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué está diciendo Jacobo? Bueno, lo mismo que dijo el Señor, lo mismo que dice Pablo, lo mismo que tenemos en tantas partes de las Escrituras. Dicha en la aflicción. De nuevo, en la aflicción, no después, no a pesar de. Recuerden que aquí mismo Santiago, ¿verdad? Ya había empezado la carta con, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De nuevo, ¿cómo puede ser motivo de gozo? ¿Cómo puede ser motivo de dicha el sufrimiento? Pero aquí Él nos pone la mirada ahora. Recuerden a uno que también sufrió, muy famoso, ¿verdad? Job. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. La paciencia bíblica, como lo contrastamos, no es ese estoicismo secular, no es ese punto de vista humanista que dice nosotros podemos aprender a sobrellevar las dificultades, ¿verdad? A aprender a no ser dominados por las emociones, pero por virtud del hombre. No, esa no es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica no está desprovista de emociones santificadas. O sea, podemos tener gozo en el sufrimiento, en la aflicción. De nuevo, no por el sufrimiento en sí mismo, pero por todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es a través del horno de la aflicción que nuestra paciencia es forjada. En Zacarías vimos esa profecía. El Señor dice, yo tomaré a una tercera parte y los meteré en el horno y saldrán purificados como el oro. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nuestra fe es probada con esa imagen que aquellos en aquel tiempo veían a menudo. Ese herrero que fundía a altas temperaturas el hierro o el oro o la plata. ¿Para qué? Para purificarlo de las impurezas. Debemos aprender a ser pacientes cuando el Señor nos quita alguno de sus consuelos o de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, no nos dejará sin consuelo. Si Él algo nos quita, tengamos por cierto que Él también proveerá consuelo para nosotros. Es interesante que en el libro, de manera particular, Él habla mucho de perder a un amigo, a un pariente, o una relación cercana, llámese a una esposa, por ejemplo. Y esto
Como recientemente también el pastor Eduardo nos recordaba a ese hermano que decía, amo a los puritanos, pero no quisiera vivir en su época. Hermanos, es porque esa era la realidad. Usted perdía sus, sí, podemos decir, tenían 10 niños o 12 niños, pero ahí se les morían 8 niños. Ellos mismos tenían que enterrar. Padecimientos que para ahora nosotros serían impensables que fueran causa de muerte, lo eran en aquel entonces, o que dejaban gravemente incapacitadas a las personas. Pero Él nos invita a reflexionar. Bueno, en el caso de amigos creyentes o de parientes que mueren en el Señor, nosotros tendremos el consuelo de que los veremos, nos reuniremos con ellos. También cuando nosotros estamos padeciendo aflicción, aunque posiblemente nos suene como algo tan consolador, en el fondo uno puede reflexionarlo y también hallar en ello un descanso para el alma. Hermanos, el Señor a nosotros nunca nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces, cualquier cosa que nosotros padezcamos realmente nunca será lo que nuestra maldad contra Él hubiera merecido. Pero como hemos estado también estudiando en esa preciosa carta a los romanos, cuando yo sé que soy del Señor, yo sé que cualquier aflicción que Él traiga nunca es por disgusto, nunca es por desquite, nunca es un acto vengativo de parte del Señor, sino que surge de su amor para con nosotros, trayendo la aflicción y la prueba para forjarnos más y más, para que tengamos como fruto la paciencia, ¿verdad? El carácter probado y la esperanza que no decepciona, la esperanza que no avergüenza. Ahí mismo en esa carta a los romanos, en Romanos 12:12, leemos nosotros que seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por cierto, no leí ese pasaje, pero Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Póngale ahí, celosos. ¿Ven cómo todos estos rasgos van ahí? Deben acompañarnos en nuestra vida. En última instancia, sabemos que todas las cosas para los que aman al Señor son para nuestro bien. Entonces, ¿cuáles pruebas estamos afrontando? No temamos, hermanos, pedir a Dios por paciencia. Pidamos al Señor paciencia, aunque esto implique pasar por el horno de la aflicción, porque siempre habrá fruto para nuestra vida. No será en vano. Habrá un propósito de parte del Señor, habrá gozo, paciencia. Nuevamente, reitero, la esperanza que no avergüenza. Ninguno de los que espera en el Señor será decepcionado. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por permitirnos meditar brevemente en estos atributos o rasgos que deberían caracterizarnos. Te pedimos perdón cuando hemos enfrentado la aflicción con descontento, con queja, con incertidumbre, cuando no hemos actuado, Señor, movidos por amor y fervor a ti. Pero que estas palabras sirvan para animarnos, para estar vigilantes de nuestras propias vidas y de las vidas de nuestros hermanos, para incentivar en nosotros esas características, para cultivarlas usando los medios bíblicos, para que en esta iglesia se siga caracterizando por tener hombres piadosos. Concédenos, Señor, eso, para tu gloria, para el bien de esta iglesia local, en Cristo. Amén.